Porque antes de usarte con poder, Dios permite que pases por momentos de quebranto, silencio y presión. Muchos anhelan ser instrumento del reino, pero pocos comprenden que el llamado siempre viene precedido por un proceso. En Deuteronomio 8:2, el Señor declara: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esta no es solo una historia del pasado, es un principio eterno. Antes de confiarte su gloria, Dios examina tu carácter. Hoy veremos cómo esas pruebas no son castigo, sino preparación. Te mostraremos cómo identificar cada etapa, qué propósitos cumple en ti y por qué son indispensables para cumplir tu llamado. No estás siendo olvidado, estás siendo forjado, estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti. Hay temporadas donde oras y el cielo parece cerrado, lees la palabra, pero no hay revelación, clamas y no hay respuesta, y comienza a preguntarte si hiciste algo mal, si Dios se apartó, si ya no estás en su voluntad. Pero lo que muchos interpretan como abandono, en realidad es una de las pruebas más decisivas antes de ser usado por Dios. El silencio no es castigo, es entrenamiento. Es en ese silencio donde Dios deja de hablar para enseñarte a recordar lo que ya dijo. Te entrena para que camines por convicción y no por emoción, porque aquel que necesita señales constantes no está listo para sostener un llamado. El que será usado por Dios tiene que aprender a caminar sin ver, a adorar sin sentir, a obedecer sin explicación. Dios entrenó así a José cuando fue arrojado al pozo por sus hermanos y no escuchó una sola palabra que confirmara sus sueños. Entrenó así a David cuando fue ungido rey, pero luego escondido en cuevas sin una sola señal de cumplimiento, y formó hacia Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, no para ser celebrado, sino para ser probado. El silencio no es vacío, es propósito, no es ausencia, es selección. Cuando Dios guarda silencio, no se ha ido. Está observando cómo responde cuando no sientes nada, cuando no entiendes nada, cuando no música, ves nada, porque solo quien lo busque en la quietud podrá hablar en su nombre con autoridad. En esos momentos la fe deja de ser discurso y se convierte en sustancia. Como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción no nace en las multitudes, sino en lo secreto. No se forja en las plataformas, sino en los rincones, donde nadie aplaude, donde nadie escucha, donde solo estás tú y Dios, aunque Él no diga nada. Pero lo que Él no dice también forma, lo que calla también moldea, porque el que será usado con poder primero será afinado con silencio. Y si hoy estás atravesando esa etapa, no te resistas. Estás siendo formado, no estás solo, estás en entrenamiento divino. Cuando Dios cierra puertas, no lo hace para frustrarte, sino para protegerte de caminos que no están alineados con tu asignación. No es que Dios te haya olvidado, es que está cuidando tu destino. A veces clamas por oportunidades, por plataformas, por respuestas, y lo único que encuentras es un muro. No se abre el trabajo que querías, no llega el contacto que esperabas, no se da esa conexión que parecía perfecta. Y es ahí donde se activa una prueba profunda. ¿Confías más en tus planes o en los de Dios? Porque quien será usado por Él necesita aprender a rendir su voluntad sin condiciones. La Biblia dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Lo que tú consideras pérdida, Dios lo ve como redirección. Lo que tú llamas fracaso en el cielo se registra como protección. No puedes ser instrumento del reino si todavía crees que todo lo que brilla viene de Dios. Hay puertas que Él mismo cierra para que no te pierdas en lo que parece éxito, pero que en realidad es distracción. Antes de usarte, Dios necesita saber si está dispuesto a caminar solo
por donde Él guíe. Aunque no entiendas la ruta, esa es la fe que aprueba y esa es la obediencia que Él promueve. Dios no forma a sus siervos en medio del ruido, sino en la separación. La soledad que muchos interpretan como rechazo es en realidad el taller donde Dios edifica identidad. Antes de usarte, Él te aparta, corta vínculos, reduce voces, elimina dependencias, no porque seas indigno, sino porque está preparando en ti una estructura que no puede apoyarse en la aprobación humana. Aquel que depende del aplauso no está listo para sostener una asignación del cielo, porque música, el que lleva palabra divina, debe estar libre del deseo de agradar a los hombres. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. No fue una casualidad, fue un diseño. Allí no había multitudes, solo el Espíritu Santo y la voz del enemigo. Y en ese contraste se reveló el carácter del Hijo, porque no se revela lo que hay en ti cuando todo está a tu favor, sino cuando estás solo y sin recursos visibles. Gálatas 1:10 lo declara con claridad. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La soledad no es una pausa, es una plataforma. El aislamiento no es castigo, es consagración. Dios esconde a los que va a usar, los oculta hasta que su voz se define, hasta que su identidad no depende de un elogio ni se quiebra por una crítica. Solo entonces, cuando ya no necesitas ser visto, Dios te posiciona, porque no usaría a alguien que aún necesita aprobación para obedecer. Cuando Dios decide levantar a alguien para su propósito, no lo lanza directamente al escenario, lo lleva primero al campo de batalla invisible, donde el carácter es puesto a prueba por la oposición. La resistencia no es un obstáculo, es un filtro. La incomprensión no es una interrupción, es una medida de madurez. Dios permite que seas criticado, desestimado o incluso rechazado, no para herirte, sino para revelarte lo que aún no ha sido purificado en tu interior. Porque quien no soporta el peso de una palabra contraria no está listo para sostener la responsabilidad de una palabra divina. La oposición no viene para detenerte, viene para afinarte. En la palabra vemos cómo los escogidos de Dios enfrentaron oposición antes de ocupar el lugar que le fue prometido. Moisés fue rechazado por los suyos antes de liberar a Israel. Jeremías fue despreciado por hablar en nombre de Dios. Pablo fue perseguido en cada ciudad. El llamado no viene con aceptación, viene con confrontación, porque lo que portas del cielo inevitablemente chocará con lo que opera en la tierra. Y si no sabes enfrentarlo sin contaminarte, perderás autoridad espiritual. No es suficiente tener dones, necesita resistencia interna. No basta con saber lo que Dios dijo, debes sostenerlo cuando todo parezca negarlo. En 2 Timoteo 3:2 está escrito: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta verdad no es opcional, es parte del entrenamiento. La oposición revela el fundamento. Si tu confianza está en la aceptación del entorno, caerás cuando esa aceptación se retire. Pero si tu fundamento está en la palabra que Dios te dio, permanecerás firme aunque la tormenta recie, porque no fuiste llamado a ser comprendido, fuiste llamado a ser obediente. Dios permite que la presión aumente, no para destruirte, sino para activar lo que aún no ha despertado en ti. Es bajo ataque que se revela la verdadera autoridad. Es en la tensión donde tu carácter espiritual sale a la luz. Aquel que resiste en el día malo, aquel que no retrocede cuando todo se vuelve oscuro, ese es el que Dios puede usar sin temor, porque ha sido probado no en la facilidad, sino en la contradicción.
Y en esa prueba se consolidan los que no solo escucharon la promesa, sino que decidieron sostenerla, aunque todo lo externo diga lo contrario. La oposición, lejos de ser un retroceso, es una plataforma. Es el terreno donde el corazón se alinea, donde la motivación se purifica, donde la palabra que llevas se vuelve carne en ti. Solo quien ha sido atacado injustamente sabe lo que es amar con pureza. Solo quien ha sido criticado sin causa sabe lo que es hablar con compasión. Por eso Dios permite que atravieses esa prueba, porque no quiere usarte con heridas abiertas, quiere usarte con un corazón rendido. Y ese corazón solo se forma cuando decide no responder con la carne, sino permanecer en el espíritu. El que será usado por Dios no es aquel que fue aplaudido, es aquel que fue probado. No es el que agradó a todos, sino el que obedeció a uno solo. La oposición no es señal de que estás fuera del propósito, es evidencia de que ya estás en medio del proceso. Y si no retrocedes ahora, lo que viene será gloria. Cuando Dios decide probarte con la obediencia, lo hará en escenarios donde nada tiene sentido. Te pedirá que avances cuando todo parezca inestable, que sueltes lo que amas, que confíes sin explicaciones. Esta prueba no está diseñada para destruir tu lógica, sino para establecer tu dependencia. Porque quien necesita comprender todo para obedecer, no está listo para caminar por fe. Y quien solo se mueve cuando todo encaja, aún no ha aprendido a moverse bajo autoridad. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y su parentela sin darle un mapa, sin darle detalles, solo una promesa: haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Esa palabra no venía con garantías visibles, solo requería una obediencia absoluta. Y fue precisamente esa obediencia lo que activó el plan eterno, lo que activó el pacto. Porque hay cosas que solo se desatan cuando obedece sin condiciones. En Hebreos 11:8 se afirma: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta no es una historia de aventura, es una lección de fe radical. Cuando Dios te llama, no te explica, te da dirección, no detalles. Y si necesitas seguridad para moverte, tu confianza no está en Dios, sino en ti mismo. El que será usado por Dios debe estar dispuesto a avanzar aún sin comprender, porque lo que está en juego no es la claridad del camino, sino la fidelidad del corazón. ¿Quién obedece lo incierto? Demuestra que su mirada está puesta en lo eterno, y ese es el tipo de siervo que Dios respalda. Dios no mide a sus siervos por la magnitud de sus sueños, sino por la fidelidad con la que administran lo que nadie ve. Antes de exponerte, te probará en lo oculto, no en los altares, sino en los rincones, no en las multitudes, sino en lo secreto. Porque el que no es confiable en lo pequeño no puede ser portador de lo eterno. La prueba no está en la visibilidad, está en la constancia cuando no hay reconocimiento. Y esa constancia revela si lo hace por obediencia o por ambición. Jesús enseñó este principio con autoridad en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este versículo no se refiere únicamente a lo material, música, sino a lo espiritual. A cómo cuidas lo que se te entrega en lo íntimo, a cómo respondes cuando nadie te observa, porque ahí es donde se revela la verdadera intención del corazón. No es difícil servir cuando hay aplausos. Lo difícil es perseverar cuando no hay evidencia de fruto. Y es justo ahí donde Dios observa más de cerca. El que será usado por Dios debe demostrar que puede ser confiado con lo mínimo antes de ser promovido a lo mucho. Porque lo pequeño no es una etapa para despreciar, es una escuela para formar.
Es en lo cotidiano donde se templa la obediencia, en las tareas que parecen insignificantes, donde se prueba la entrega. La grandeza espiritual no se construye con visibilidad, sino con profundidad. Y esa profundidad se forja en los lugares donde solo Dios es testigo. Zacarías 4:10 dice: porque quien ha menospreciado el día de las pequeñeces, Dios no lo hace. Él observa lo que el hombre ignora, examina lo que el ojo humano no premia y promueve a aquellos que sin aplauso, sin escenario, sin público, siguen sirviendo con excelencia porque entienden que no trabajan para los hombres, sino para el reino. La fidelidad en lo pequeño no es un requisito administrativo, es un reflejo del carácter, y quien la demuestra está listo para cargar peso eterno. Porque si puede ser fiel en lo oculto, puede ser confiable en lo visible. Y es ahí donde Dios empieza a usar con poder. Ahora mírame bien, porque esto es para ti. No estás en pausa, estás en proceso, no estás estancado, estás siendo preparado. Porque antes de que Dios te use, tiene que probar tu estructura. Él lo construye sobre arena, edifica sobre roca, y esa roca es tu carácter, tu entrega, tu renuncia. Muchos claman por un llamado grande, pero pocos están dispuestos a ser tratados por completo. Pero tú no fuiste llamado a lo superficial, fuiste marcado para llevar peso de gloria, y esa gloria exige pruebas, no para quebrarte, sino para cimentarte. Mira alrededor. Siente que estás solo, que las puertas no se abren, que el cielo guarda silencio. Entonces alégrate, porque eso es señal de que el Maestro está obrando en lo profundo. Él no forma los suyos en lo fácil, lo forma en lo oculto. Porque el hombre ve lo externo, pero Dios mira lo que nadie ve. Y si ahora está pasando por la prueba, es porque fuiste escogido. No te rindas, no retrocedas, no te compares, porque lo que Dios está haciendo contigo es eterno, no es emoción, es diseño, no es casualidad, es propósito. Y si hoy estás dispuesto a decir: Señor, aunque no entienda, obedezco, entonces prepárate, porque lo que viene será mayor que lo que perdiste. Te lo digo en el nombre de Jesús. Estás siendo forjado como instrumento santo, y cuando Dios termine lo que comenzó en ti, no serás reconocido por lo que lograste, sino por lo que fuiste capaz de soportar en su nombre. ¿Puedes sentirlo?